Buenas tardes a todos. Continuamos con la Semana de Autor dedicada a Gioconda Belli. Esta tarde, con el diálogo Cuerpo y Patria en la poesía de Gioconda Belli, tenemos a la poeta Raquel Lanceros y al escritor y premio Cervantes 2017, Sergio Ramírez. Muchas gracias a todos por venir y tenéis la palabra. Pues muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Un placer su compañía. Además de un gran honor el motivo que nos convoca esta tarde acá, que no es otro que el de homenajear a una de las grandes autoras en lengua española vivas hoy en día en el mundo, y eso es un motivo de gran alegría, junto a uno de los grandes en lengua española vivos en el mundo. Y los presento de la misma manera porque me merecen la misma admiración rendida. En esta charla, entrevista, conversatorio que vamos a tener con el maestro Ramírez, me ha tocado presentarlo. Así que si él me permite en unos breves minutos, porque la verdad es que resumir una trayectoria vital y artística y literaria tan apasionante es muy difícil, pero les diré que Sergio Ramírez, como todos ustedes saben, nació en Managua, en Nicaragua, y con su novela Castigo Divino, en 1988, obtuvo nada menos que el premio Dashiell Hammett en España, el Independent Press Award en Nueva York. La siguiente, Un baile de máscaras, ganó en Francia el premio L'Or Bataillon a la mejor novela extranjera en 1998. Margarita está linda la mar, que les sonará, porque además es un verso y que todos repetimos como uno de los grandes versos del acervo cultural de nuestra lengua. Es el título de la novela con la que ganó el premio Alfaguara en el mismo año, en 1998, además del premio latinoamericano José María Arguedas, otorgado por la Casa de Américas en Cuba. Y su novela Sara ganó el premio Bleu Métropole en Montreal, Canadá, en 2013. Es, resumiendo mucho, Premio Iberoamericano de las Letras José Donoso por el conjunto de su obra literaria, entregado en Chile en 2011. Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en idioma español en México en 2014. Y el máximo honor literario que cabe en nuestra lengua, que es el Premio Miguel de Cervantes, que recibió en 2017. Figúrense la altura de la persona que nos acompaña hoy en la mesa. Homenajeando a Gioconda Belli, homenajeando su poesía, y en este conversatorio, en la Casa de América, el título que nos han dado es Cuerpo y Patria en la poesía de Gioconda Belli. Cuerpo y patria son dos conceptos que están absolutamente presentes desde el principio, y seguramente Sergio esté de acuerdo en esto, en toda la producción poética de Gioconda. Pero teniendo la suerte de tener a alguien en la mesa que con Gioconda es amigo, casi se podría decir que hermano, colega, compañero, y también de alguna forma acompañante histórico en el devenir de todos los sucesos que ellos han vivido en primera persona y que son historia viva del siglo XX y del siglo XXI. A mí me gustaría preguntar a Sergio, para romper el hielo de esta conversación en la que nos iremos adentrando de una forma más rotunda en la producción poética de Gioconda, si él recuerda la primera vez que la vio. ¿Cómo fue? ¿Qué sucedió? Sí, claro. ¿Y cuál fue la impresión? Muchas gracias, Raquel. Me alegra mucho tu compañía en esta mesa y me alegra muchísimo estar aquí participando en el homenaje que tan justamente se le tributa en esta Casa de América a Gioconda, dedicándole esta semana del autor. Pues la verdad es que yo conocí a Gioconda de nombre, desde que publicó su primer libro sobre la grama, que fue una verdadera revolución en la literatura nicaragüense. Quizá podemos hablar de eso después. Pero estábamos los dos fuera de Nicaragua, igual que ahora. Recuerdo que ella había recién llegado de México, donde vivía exiliada, y se trasladó a Costa Rica.
y nos encontramos en el foyer del Teatro Nacional una noche, no sé qué cosa había ahí, y nos reconocimos, porque sabíamos cada uno quién era el otro, ¿no? Nos reconocimos. Y en ese momento, pues, lo que más nos preocupaba era la situación política del país, más que nuestros propios oficios literarios. Eso debe haber sido en el año 78. Y ya se oían los pasos grandes de la insurrección contra la dictadura de Somoza. Ya había ocurrido la insurrección el asalto a los cuarteles de San Carlos y Masaya, en los cuales políticamente yo estaba involucrado. Ya se había fundado el Grupo de los 12 al que yo pertenecía. Y Costa Rica era un hervidero de exiliados nicaragüenses, como siempre lo ha sido. Costa Rica siempre ha sido, dentro de los desastres políticos que vive Centroamérica, Costa Rica siempre ha sido el país hacia el cual uno siempre sale huyendo en busca de refugio y siempre lo ha encontrado. Yo creo que ese es un mérito que este país, que es una rareza en Centroamérica, país democrático, siempre acogiendo exiliados, y estábamos los dos ahí, y había una gran solidaridad de todos los sectores sociales con la lucha en Nicaragua contra la dictadura de Somoza. Entonces el Frente Sandinista estaba dividido en ese tiempo en tres tendencias que parecían irreconciliables. La tendencia de la guerra popular prolongada, que era guevarista, la tendencia proletaria, que tenía otras tesis sobre la toma del poder, y estábamos los que pertenecíamos a la tendencia tercerista, se llamaba la tendencia insurreccional, que es la que había llevado adelante el asalto a los cuarteles bajo la tesis de que la dictadura no iba a ser conmovida mientras no se le enfrentara y no se hiciera una amplia alianza política y una alianza internacional democrática con todos los sectores. Y eso es lo que al fin y al cabo funcionó para el triunfo de la revolución. Entonces, el verdadero fundador de este tercerismo, digamos, era Eduardo Contreras. Eduardo Contreras, que ha sido uno de los dirigentes guerrilleros mejor preparados, de los más talentosos. Había estudiado en Alemania la carrera de ingeniería en Berlín, y había regresado a Nicaragua a incorporarse al Frente Sandinista, y había dirigido la toma de la casa de José María Castillo, un ministro de Somoza, el 27 de diciembre de 1974. Y me refiero a Eduardo porque mi incorporación a esta tendencia tercerista vino por inspiración suya, por los mensajes que él me mandaba y por los planteamientos que él hacía. Él se volvió una figura muy misteriosa, porque nadie sabía quién era el que había dirigido esta toma. Él era simplemente el comandante Cero, y le atribuía muchas identidades, como ocurre siempre con las personas de identidad oculta, como en las novelas, ¿no? Que siempre le atribuyen muchas identidades. Cautivó a los secuestrados porque hablaba inglés, hablaba francés, hablaba alemán, y un guerrillero que hablara tantos idiomas y tuviera un lenguaje tan culto, que se supiera de todo, de filosofía, de literatura, era muy extraño para los empresarios y del mundo financiero que estaban allí entre los secuestrados. Digo esto porque Gioconda conocía muy bien a Eduardo en México, y ella se vino a Costa Rica, y Eduardo Eduardo Contreras quedó en México. A él lo mataron en 1976,
en Managua, en la clandestinidad. Bueno, contaba esto para que veamos el contexto en que estábamos, que como yo repito, no era un contexto muy literario, que digamos, yo había abandonado la literatura para entregarme a la revolución. Yo había regresado de Alemania en 1975 y no había vuelto a escribir una línea, y no lo haría sino hasta en 1985, que retomaría mi carrera literaria. Entonces este fue el contexto en que nos conocimos y empezamos a trabajar juntos en la misma tendencia, en la tendencia tercerista, y nosotros formábamos parte de una especie de comité de propaganda. Elaborábamos manifiestos, hacíamos un periódico, en fin, todo lo que era necesario hacer desde el punto de vista de la divulgación. Y bueno, esa es la historia, ¿no? Boquiabiertos estamos, ¿no? de escuchar, porque tanto Gioconda como Sergio pertenecen a una estirpe de personajes históricos que, hablando de patria, de su patria, de Nicaragua, que vamos a adentrarnos ahora a través de la poesía de Gioconda, pocas personas tienen la oportunidad de generar para su patria un cambio tan profundo, de ser artífices de lo que sucede como ellos. Quizá aquí en España, si intentásemos crear una analogía de escritores que viven la historia del país de una manera tan directa, tendríamos que remontarnos a la generación del 27. Tendríamos que remontarnos a García Lorca, a Luis Cernuda, a Concha Méndez, que también estuvieron en el exilio, salvo Federico, desgraciadamente, porque lo asesinaron antes. Pero es algo así de grande lo que estamos presenciando. Y a mí me gustaría, Sergio, adentrándonos en el rol protagónico que tiene, después vamos a hablar del cuerpo también, que es muy interesante y además es muy definitivo y muy germinativo, y genera nuevos símbolos para las generaciones posteriores. Pero hablando de la patria, que está tan presente en la poesía de Gioconda, porque ella no solamente habla de la patria, ella está dentro de todo el cambio que esa patria está sufriendo desde su primera juventud. Es decir, que es muy emocionante leer la poesía de alguien que habla en primera persona de los hechos históricos. Esto yo lo remarco porque a mí me parece absolutamente único. Y Nicaragua está muy presente en la poesía de Gioconda. Tiene varios poemas, además, que directamente se llaman Nicaragua. El famosísimo A Nicaragua, vos sos un hombre con nombre de mujer, vos sos mi hombre con nombre de mujer, de Línea y Fuego, que se lo escribió en 1978. Pero luego también en un libro que a mí me fascina y del que vamos a hablar también cuando hablemos del cuerpo en tránsito sincrónico a través del tiempo. Un libro absolutamente vanguardista desde el punto de vista temático y formal, que se llama En la avanzada juventud, que tiene 10 años. Y también ahí hay un poema muy impresionante que se titula Nicaragua, en el que Gioconda declara la cantidad de veces que quiso olvidar a su patria ingrata, de alguna manera, y tiende una analogía con esos amantes crueles que nos cierran la puerta, que cuanto más los amamos, más nos olvidan. Este sentimiento ambivalente de amor y también de necesidad de alejamiento a causa de la ingratitud y por lo tanto de nostalgia, de melancolía, es compartido. Sergio, ¿cómo lo ves en la poesía de Gioconda y también en tu propia experiencia vital? Bueno, yo creo que uno pertenece al país que tiene, ¿no? Y al país que se merece. Y esto lo digo no en sentido peyorativo, sino en sentido laudatorio. Nosotros nos merecemos Nicaragua, un país pequeño pero que es muy grande en muchos sentidos, ¿no? Desgraciado, infortunado, eso sí, y eso lo hace ser más patria todavía, ¿no? Yo creo que quizá nosotros nunca hemos conocido a lo largo de nuestras vidas lo que se llamaría un sentido sereno de patria, ¿no? Cuando uno tiene un sentido sereno de la patria es porque la patria uno no se mete con uno y la puede reducir al paisaje.
a los volcanes, a las montañas, a los mares, a la gente, al folclore, a la cultura pasiva, a la gastronomía, lo que uno come. Esa sería para mí la idea de una patria feliz, la patria tranquila, la patria que no afecta a tu escritura. Algo así vuelvo a mi idea de Costa Rica, algo así como Costa Rica. Costa Rica afecta poco la escritura de los escritores costarricenses porque no tendría por qué. Nosotros sí, para Nicaragua es un tormento permanente, no solo el presente, sino viendo hacia atrás a la historia. Desde el siglo XIX, ¿no? La idea de país que se consagró en las constituciones después de la independencia nunca ha tenido nada que ver con el país real. Son dos cosas completamente distintas y muchas veces incompatibles. La Nicaragua real y la Nicaragua de las leyes, la Nicaragua de las constituciones. Si alguien leyera dentro de un siglo la Constitución de Somoza o la Constitución de Ortega, diría, pero ¿de qué se quejan? ¿De qué se quejaban estos? Si este país es perfecto, porque las constituciones son perfectas. En las constituciones están establecidas todas las libertades públicas, las garantías procesales, la garantía de palabra, y ese es un aparato absolutamente falso, ¿no? Es una verdad alternativa. Las constituciones son una verdad alternativa, mientras que la realidad va absolutamente por otro lado. Por eso que ese sentido de patria que en otros contextos puede parecer muy peligroso, porque los patriotas y los nacionalistas se vuelven peligrosos muchas veces cuando el objeto de su vida es exaltar al país por gusto. Es decir, por proclamarse que pertenecen a una identidad y rechazar las demás identidades. Ese tipo de nacionalismo es maligno, dañino, ¿no? No es al que nosotros pertenecemos. Nosotros pertenecemos a un nacionalismo doliente. Es decir, porque el país duele y por lo tanto está presente siempre en la obra literaria. Uno no se puede escapar de esa visión de un país que es volcánico en dos sentidos, en el sentido geológico y en el sentido político. Y siempre está estremecido por cataclismos, ¿no? Y de ese país de cataclismos es que nosotros venimos. Miguel de Unamuno decía aquello tan conocido de "me duele España", digo, por generar lazos entre nuestro país y el suyo, tan hermanos. Y yo tengo la sensación, leyendo a Gioconda, leyendo a Sergio, lo que acabamos de decir, ¿no? Ese dolor, ese no poder amar en tranquilidad, sino que en ese amor pasional en el sentido etimológico de la palabra, de pathos como dolor, como intranquilidad, como desasosiego, como disgusto. Pero también Nicaragua es el país natal, y esto es fundamental en la historia de la poesía, de Rubén Darío. Y Rubén Darío, apodado el príncipe de las letras castellanas, nada menos, es un factor clave para que la poesía en esta lengua sea lo que es. Rubén Darío llega a París, recoge de alguna forma el testigo. Estamos hablando de los nacionalismos y todo nos remite un poco al romanticismo. Recoge el testigo de los últimos románticos, los tardorrománticos en lengua española, que son Gustavo Adolfo Bécquer, Rosalía de Castro, que empiezan a generar lo que se llama una poesía moderna. Y Rubén Darío actúa como crisol, retransforma, si se me permite la redundancia, la poesía en algo completamente distinto que reconocemos como contemporáneo. Y sin Rubén Darío no se podría entender ni la generación del 98, ni la generación del 27, ni ninguna línea de toda la poesía que ha sucedido en la península ibérica desde entonces. Así que decir Nicaragua es decir poesía, históricamente, desde el origen. Pero además es que la realidad nos muestra que algunos de los mejores escritores en lengua española siguen llegando de Nicaragua. Un país pequeño, proporcionalmente pequeño, para la magnitud y
la cantidad de grandes escritores que genera, lo cual es un fenómeno muy llamativo visto desde fuera. Yo el otro día le decía a Yoconda que solamente se me ocurre compararlo con, si acaso, con el Uruguay, que también es un país pequeño, lleno de escritores, o en lengua inglesa, con Irlanda, que siempre me ha llamado la atención la cantidad de escritores que tiene. ¿Cómo se vive nacer en una tradición tan rica, en un país en el que hay tantos poetas, en un país en el que la poesía de alguna forma habita en la calle, sigue presente en el alma popular, no está encerrada en torres de marfil, sino que... Pues la verdad es que en Nicaragua todo el mundo es poeta mientras no le prueben lo contrario. Es una... No sé, yo recuerdo León, que es la ciudad donde vivió Rubén Darío, su infancia, su adolescencia. Uno va por la calle y de una acera a la otra la gente saluda, adiós poeta, aunque no sea poeta. Sí, pero es como un título cariñoso, un título de amistoso, un título de distinción. Es curioso cómo se vive la poesía y se vive en la poesía. Eso no importa que a uno alguien le diga, bueno, el que se dedica a poeta se muere de hambre. Eso además es cierto, ¿no? Pero eso no desprestigia el oficio de la poesía. En Nicaragua se respeta mucho a los poetas y yo creo que eso indudablemente es la herencia de Rubén Darío. ¿Por qué? Porque Rubén Darío sale de un país oscuro, más oscuro o tan oscuro como era hoy, como es hoy. Nicaragua es un país marginal, acaba de salir de una guerra civil espantosa, intervenida por la fuerza del filibustero William Walker en 1855, diezmado por la peste del cólera morbus, diezmado por la misma guerra. Y cuando Rubén Darío nace en 1867, Nicaragua tiene 200.000 habitantes en 150.000 kilómetros cuadrados que tenía entonces. Es decir, nada. Un país ganadero, rural, sin bibliotecas, con unas pocas escuelas. Era tan poca la población que el general Tomás Martínez, que gobernaba el país entonces, había sido uno de los que había dirigido la resistencia contra Walker, mandó a hacer un censo. Y en el censo resultó que eran 180.000, entonces él mandó a duplicar el número de habitantes porque le pareció vergonzoso que solo hubiera 180.000 habitantes y apareció en el censo 360.000 habitantes. Y de ese país sale Rubén Darío. Es un fenómeno inexplicable que nos explica la devoción por la poesía. Porque ese orgullo viene a decir, bueno, nosotros dimos a Rubén Darío. Nicaragua dio a Rubén Darío. Y en los corridos populares hay un corrido muy famoso de Tino López Guerra, de Viva León, donde eso lo dice explícitamente, ¿no? Que de aquí salió Rubén Darío, que fue a asombrar al mundo. Eso de ir a asombrar al mundo, bueno, eso está en la raíz del orgullo nacional. Pero además de eso, me parece a mí que el país poético, pues el país de la poesía, tuvo la virtud de no quedarse estancado en el modernismo de Rubén Darío. Porque si en Nicaragua se hubiera seguido escribiendo como el modernismo dariano, pues la vena poética del país se hubiera agotado muy pronto. Y mientras en otros países de Centroamérica se había llegado hasta el modernismo, de ahí no se pasaba porque eso era la conquista más grande, casi contemporáneos a la muerte de Rubén Darío surgen los poetas que hacen la primera ruptura de la poesía nicaragüense. Poetas de vanguardia, como Salomón de la Selva, que era un poeta bilingüe, que vivió muchos años en Nueva York, íntimo amigo de Edna St. Vincent Millay,
y fundador de la revista Poetry de Chicago. Escribió El Soldado Desconocido, es para mí uno de los grandes poemas o colecciones de poemas que se ha escrito en Nicaragua, y a la vez otro libro en inglés que se llama Tropical Town and Other Poems. Y luego está Alfonso Cortés y el padre Azarías Palé, que cada uno por su lado representan, se le llama la generación post-dariana, pero realmente son vanguardistas que anuncian a la generación de vanguardia que en los años 20 encabeza José Coronel Urtecho. Con Pablo Antonio Cuadra, Joaquín Paso, después viene la siguiente generación de Carlos Martínez Riva y Ernesto Cardenal, hasta que llega la generación de las mujeres en los años 60, y que eso le da otro enorme impulso a la poesía nicaragüense. Entonces es una poesía que siempre ha estado al día, no se anquilosó en el modernismo. Entonces lo que Rubén Darío le imprimió fue una dinámica a la sucesión de generaciones poéticas en el país, pero no la retuvo. El modernismo no la retuvo. El modernismo fue un impulsor, abrió muchas ventanas, no solo en América Latina, pues. El modernismo creó a Lorca y creó a Vallejos. Si no se explica Trilce, cuyo centenario se celebra este año, sin Cantos de Vida y Esperanza. Sí. Entonces, o hasta Octavio Paz, o hasta Neruda, en fin, ¿no? Es decir, así como el Darío popular que todos conocemos va a dar a las letras de los tangos y de los boleros. Y en ese país fascinante donde surgen estos ingenios inexplicables, nace aproximadamente un siglo después, acaba de decir el maestro Ramírez, las mujeres. Entre ellas nace Gioconda Belli. Y Gioconda Belli, con apenas 24 años, no, siquiera, de pronto, fíjense, una adolescente prácticamente convirtiéndose en mujer, reivindica de una manera, antes lo ha anticipado Sergio, revolucionaria, la libertad para las mujeres, la libertad femenina a través de la corporeidad, a través de la tangibilidad física, y escribe ese libro que mencionó antes Sergio, sobre la grama, que es con lo que ella se presenta en Sociedad Poética, y que supone un vendaval, me imagino. Es un libro de cabecera para las poetas de cualquier generación, incluida la mía, que la leíamos en la universidad con arrobo y como un símbolo de lo que nosotras pretendíamos o aspirábamos a ser, y ella ya nos mostraba. Ese poema, Y Dios creó a la mujer, que seguro que ustedes habrán oído tantas veces. Y Dios me hizo mujer, de pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer. Y acaba diciendo las 1001 cosas que me hacen mujer todos los días, por las que me levanto orgullosa todas las mañanas y bendigo mi sexo. Esas palabras que son palabras inscritas en el aire y en la sangre, y que todas y todos después recibimos como un himno liberador y reivindicativo. Esas palabras las escribe una muchacha de apenas 20 y pocos años llamada Gioconda Belli, que también nace en Nicaragua. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo lo interpretas tú, Sergio, que lo viviste? Claro, pero hay que ponernos otra vez en contexto. La Nicaragua de los años 60, en algunos sentidos, sigue siendo la Nicaragua de 1867. Sigue siendo un país patriarcal, rural y patriarcal. Aunque estemos ya entrando en la segunda mitad del siglo XX, las relaciones sociales son patriarcales. La mujer sigue sin tener un papel de ningún tipo en la sociedad.
todavía las mujeres no podían ir al cine solas, tenían que ir acompañadas por su marido, las mujeres casadas. Y cuando yo estudié Derecho a finales de los años 50, no, comienzo de los años 60 en León, cuando estudiamos el delito de adulterio, el delito de adulterio, según el Código Penal de Nicaragua, solo lo podían cometer las mujeres. Los hombres no cometían adulterio, solamente eran culpables de un delito que se llamaba de amancebamiento. Y el amancebamiento lo definía el Código Penal como el hecho de tener mujer con casa puesta, visible y permanente. Es decir, si un hombre tenía una relación extramarital y no era visible y permanente y la mujer no tenía casa puesta, no era delito. Entonces, eso que se refleja en las leyes y el voto femenino lo consagró la Constitución apenas en 1950. Y no por decisión de Somoza, que era del Partido Liberal, sino por presión de Milagro Chamorro, que era conservador. Porque hubo en 1950 el famoso Pacto de los Generales, que acordaron una nueva Constitución en la cual Somoza tenía el poder y los conservadores eran el complemento de subordinado de ese poder. Pero el general, en las memorias del general Chamorro es muy interesante leer cómo se dio esta introducción del voto femenino en la Constitución. Y Somoza le dijo a Emiliano Chamorro, pero general, dice, ¿para qué vamos a meter eso? Si le damos el voto a las mujeres, son los curas los que van a mandar, porque lo van a mandar desde los confesionarios. Ese era el criterio que tenía Somoza, que era bueno, Somoza, ¿no? Pero entonces yo cuento esto para que veamos lo reciente que era el voto femenino y lo patriarcal que seguía siendo la sociedad nicaragüense. Y cuando se publica sobre la grama en Nicaragua, es una explosión, porque está contradiciendo los parámetros de una sociedad absolutamente cerrada y conservadora, como lo era en 1867 y como lo era para el tiempo de la generación de vanguardia también. Entonces, un libro como este, que exalta el cuerpo femenino y exalta a la mujer como tal, tenía que ser visto como una obra de perdición, ¿no? Pero la gran ventaja fue que los grandes patriarcas de la literatura nicaragüense son los que salieron en respaldo de este libro, que eran José Coronel Urtecho, que la gente conservadora, bueno, respetaba a Coronel Urtecho, y Pablo Antonio Cuadra, porque Nicaragua era el único país donde el periódico, el diario de la prensa, que ahora está tomado militarmente por Ortega, tenía un suplemento literario, la prensa literaria, que dirigía el poeta Pablo Antonio Cuadra, que era subdirector del periódico. Y entonces publicar en la prensa literaria era como una especie de certificado literario, porque Pablo Antonio Cuadra no publicaba cualquier cosa. Yo recuerdo cuando uno llegaba a dejarle a Pablo Antonio Cuadra un cuento, un poema, si no lo publicaba es que no le había gustado y no tenía el mérito de entrar en las páginas de la prensa literaria. Si uno lo veía impreso, entonces había pasado la prueba, pero hay un gran rigor y ese rigor nos ayudó a todos. Y bajo ese rigor fue que el libro de Gioconda fue acogido con entusiasmo por José Coronel Urtecho, que se volvió el gran abanderado de este libro. Nosotros estamos en un país que conviene recordar que fue uno de los primeros del mundo en aprobar el voto femenino en 1931. Y, sin embargo, después, con la guerra civil hay un retroceso en los derechos de las mujeres
a mí me gusta mencionar a mi padre porque creo que lo dice de una forma metafóricamente exacta, que dice que es como un retroceso a la Edad Media en el siglo XX, lo llaman. Porque ahí sí que volvió todo lo que Sergio mencionaba de las mujeres que no podían ni siquiera abrir una cuenta corriente. De esto casi no nos acordamos, pero yo solo estoy en una generación de eso. Mi madre se acuerda. Sin el permiso de su marido, el delito de adulterio, por supuesto, afectando solamente al género femenino. Y la bigamia sí estaba prohibida, pero tener el piso con la querida no. Y hay hasta un barrio en Madrid, ¿no? El barrio de la Concepción, que la gente dice que era el barrio donde tenían las gentes bien pensantes del régimen franquista sus queridas y todas estas cosas que pasaban, ¿no? Y esto pasaba en una ciudad, concretamente en Madrid, donde había estado la residencia de señoritas, donde había estado el Liceum Club, donde había estado María de Maeztu, donde había habido mujeres en los años 30 en la vanguardia cultural del mundo, ¿no? Y por eso quizá también es más sangrante. Y desde este país recibimos el discurso de Gioconda en los principios de los años 70 y a través de toda su trayectoria literaria como el náufrago en el desierto recibe una botella de agua. Porque además, yo esto lo quiero comentar con Sergio, a ver cuál es su opinión, en este caso también como compañero, poeta, pero también hombre, porque a mí siempre he querido percibir, y lo digo delante de Gioconda, que me da un poco de miedo equivocarme, pero bueno, con toda la humildad de lectora, he querido percibir en Gioconda una vanguardia también en la aceptación del otro, es decir, ella reivindica el hecho femenino, ella reivindica la libertad y la autonomía de su propio ser desde la aceptación del otro. No abre una trinchera en la cual haya un enfrentamiento entre sexos ni entre bandos de las propias mujeres, sino que ella, siguiendo de alguna forma los preceptos filosóficos de la alteridad o de la otredad, incluye en el seno de esa invitación a la libertad a todos los demás seres humanos, y además desde esa heterosexualidad manifiesta y vivida con gozo, pero no con exclusión, al contrario, con plena inclusión, ella reivindica el cuerpo del hombre. Y tiene poemas, hay uno que se titula Recorriéndote, si no me equivoco, en el que describe el cuerpo del hombre. Y hay muy pocos poemas, en 2022 todavía hay muy pocos poemas escritos por mujeres, hay poemas más homoeróticos, pero hay muy pocos poemas escritos por mujeres que describan el cuerpo del hombre con esa libertad, con esa alegría y con esa solidaridad y con esa sensación de gozo existencial compartido. Yo no sé si tú compartes esta sensación. Pues sí, claro, yo creo que en ningún sentido la poesía de Gioconda es una poesía de cancelación, que es una palabra tan de moda hoy en día, cancelar al otro, ¿no? Y yo creo que de la heterosexualidad hay una erótica compartida en esta poesía, ¿no? Y que es lo que me parece que le da un valor muy, muy singular. No es una poesía onanista, como podría serlo si negara a la pareja, ¿no? Cualquier clase de pareja, en este caso una pareja heterosexual, ¿no? Pero no niega a la pareja, sino que celebra la unión de los cuerpos, la unión de las almas, y eso me parece que es lo que le da una proyección mucho mayor. No es una poesía resentida, sino por el contrario, es una poesía de celebratoria. En este punto, que no se me olvide, yo no soy buena gestionando tiempos, nos gustaría escuchar a la propia Gioconda, que tenemos la suerte de tenerla aquí, escuchando nuestro discurso sobre ella, con todo lo que no sé lo que le debe estar pasando por la cabeza en este momento. Y a mí me gustaría, si pudieras salir, si nos hicieras ese inmenso favor, al atril a comentarnos algo que a mí también me llama mucho la atención en tu comunión con el cuerpo, con la libertad individual y con el derecho a ser no subsidiario, sino protagónico.
cómo tú también relatas algo que sigue siendo un tabú en nuestra sociedad, que es el cuerpo a través del tiempo, el paso del tiempo en el cuerpo de la mujer. Todos vemos cómo nos imponen unos estándares que tienen mucho que ver con unos ideales incumplibles para nadie, que tienen que ver con la juventud, con el vigor, etc. Y Gioconda se ha atrevido siempre, y ahora se atreve a reivindicar la sexualidad, la libertad, el gozo de vivir también dérmico y epidérmico en cualquier edad. A mí esto me parece revolucionario. Muy pocas personas y muy pocos poetas se colocan ahí, además con esa naturalidad del que no necesita pedir permiso, porque además ella entra con suavidad, no rompe las puertas, sino que las abre, y se le abren porque ella tiene derecho a existir, y es lo que ella reivindica. Y hay un libro, El pez rojo que nada en el pecho, que a mí me parece un libro deslumbrante, junto con este que comentaba antes en la avanzada juventud, en el que Gioconda nos hablas de la pareja, de todos los conflictos contradictorios inherentes al amor humano y a los intentos eróticos que nos hacen tan felices como desgraciados. Y me gustaría que nos hablaras de esto, porque hay un poema que yo creo que todo ser humano debería imprimir y colgar en la pared de su habitación, y lo digo absolutamente de verdad, sin ningún énfasis hiperbólico, que se titula Consejos para la mujer fuerte, y que empieza: si eres una mujer fuerte, protégete de las alimañas que querrán almorzar tu corazón. A mí me gustaría que nos hablaras un poco de esto, de cómo sigues. Gracias. ¿Cómo sigues siendo revolucionaria con guante de seda? Gracias a los dos. Esto es un poco un ejercicio como cuando uno piensa que se va a morir, o dicen que cuando uno se va a morir ve pasar toda su vida frente a uno. Y entonces esta es bien interesante y también un poco apabullante, ¿no? Pero yo tuve una suerte, creo yo, en mi vida, que fue mi mamá, que siempre me habló de una forma muy bella de todo lo que era el cuerpo de la mujer y lo que era el ser mujer. Yo no conozco ninguna otra mamá como ella en ese sentido, ¿no? Que me hizo sentirme orgullosa de ser mujer, realmente orgullosa. Yo siempre cuento el cuento de que cuando me contó cómo me iba a venir la menstruación, me llevó a su cuarto y me sentó y me contó todo el cuento. Yo salí de ahí sintiendo lástima por mis hermanos que nunca iban a tener la regla. Porque realmente era tan lindo, o sea, mi cuerpo iba a tener toda esta capacidad de vida y de dar vida, y eso era la primera seña de que yo ya se estaba construyendo esa mujer capaz de dar vida dentro de mí. Entonces, yo creo que de ahí me salió esta celebración de ser mujer. Y realmente cuando yo escribo mis primeros poemas, lo hago con total inocencia, de verdad, de lo que estaba haciendo. O sea, en el sentido de que yo escribí Dios me hizo mujer, escribí un poema sobre la menstruación, escribí un poema sobre estar en Venus con el pelo verde, me acuerdo, de correr desnuda por las montañas. Y cuando llegué a enseñar esos poemas a los poetas amigos que estaban en una agencia de publicidad donde yo trabajaba, se pusieron todos emocionados y me dijeron: se los tenemos que llevar a Pablo Antonio Cuadra. Entonces nos fuimos a ver a Pablo Antonio Cuadra, y efectivamente, como dice Sergio, Pablo Antonio no solo los publicó, yo fui publicada a los 15 días de empezar a escribir poesía. O sea, porque era el escándalo mayúsculo. Yo creo que había al mismo tiempo que les gustaba, pero también sabían que era una cosa escandalosa. Y entonces eso, a mí el escándalo me causó una doble sensación, me causó un sentido de
percatarme la hipocresía social, ¿no? Porque uno estaba en ese país y veía eso que dice Sergio, los amancebamientos, los coqueteos de que habían entre gente casada, un montón de cosas, y estás pensando, y se ponen todos pacatos y asustados porque una mujer diga esto, ¿no? Y a mí me costó entender por qué. Y creo que lo que entendí en cierto momento fue que las mujeres habíamos, en la poesía de los hombres, éramos siempre objeto sexual, en la poesía erótica, aunque había poesía muy bella, ¿no? Pero que yo fuera sujeto de mi propia sexualidad y pudiera decir, como decís vos, ese poema del hombre, Recorriéndote, yo lo escribí inspirada por un poema de Tomás Segovia que se llama Besos, que empieza diciendo: mis besos lloverán sobre tu boca oceánica. Es bellísimo. Y es un recorrido por el cuerpo de una mujer. Entonces yo dije, ¿por qué no voy a hacer yo uno sobre un recorrido sobre el cuerpo de un hombre? Porque realmente ahí uno tiene el amor, para mí era también un amor del cuerpo, de la carne, en todo sentido, ¿no? No era nada pecaminoso. Pero claro, después, al tener esa reacción de escándalo y de todo eso, me di cuenta que había tocado un punto subversivo. Y como ya andaba metida en la subversión, entonces yo dije, bueno, aquí vamos de viaje con él. O sea, realmente ya me dio cólera. Pues en cierta manera dije yo, ¿por qué no voy a decir lo que estoy diciendo? Yo tenía en ese tiempo un marido que era muy puritano y me dijo, cuando el gran escándalo, me dice, no volvés a sacar un poema sin que yo lo vea primero. Así me dijo. Y le digo, pues te fregaste porque no te los voy a enseñar. Prefiero guardarlos toditos en una gaveta, no publicar nunca más, pero vos no me vas a estar censurando mis poemas. Y no, pues no le hice caso. Y me divorcié de él eventualmente. Pero eso fue, pues, así es. Eso que dice Sergio de cómo el país nos ha afectado profundamente lo que somos, lo que sentimos. Es de cierta manera también un cuerpo que vive con nosotros, porque hay una relación con Nicaragua por su geografía, por su paisaje, por su manera querendona de la gente de ser, que somos tocones, o sea, nos besamos, nos tocamos, nos abrazamos, que hay esa sensación del país. Es una sensación bien cercana, bien de gente contenta, ¿no? Esa es la otra cosa que yo decía, que si hubiéramos sido argentinos nosotros, nunca hubiéramos hecho la revolución para empezar, pero era el perdón con quien es ese, pero realmente el tango, nosotros no somos del tango, ¿me entendés? No nos hubiera salido el tango, aunque me encanta el tango, pero es un país alegre a pesar de todo, la fuerza vital de Nicaragua se expresa, creo yo, en la poesía, se expresa en habernos agarrado del único héroe del que nos podíamos sentir orgullosos, porque cuando empezamos a querer a Rubén Darío, Sandino estaba enterrado en la historia, pues realmente Sandino sale de la historia mucho tiempo después. Carlos Fonseca lo saca, pues el sandinismo, pero Sandino era un personaje, un bandido, así estaba considerado, no se estudiaba en el colegio, nada. Entonces Rubén Darío era el ser del cual nos podíamos sentir orgullosos, y eso nos marcó a todos. Y además la generación de poetas que estaba mencionando Sergio, José Coronel Urtecho, que era un individuo fascinante, divertido, un conversador, ¿verdad?, extraordinario, que curiosamente tenía una esposa como ninguna otra, porque era una esposa que era una mujer fuerte. Él pasaba en su estudio estudiando
Y como me decía a mí, ¿por qué me van a regañar por no hacer nada? ¿Qué tiene de malo no hacer nada? Y la María Cautz, que era mi mujer era roja como una leona, uno de los poemas más bellos que se han escrito en Nicaragua es Pequeña autobiografía de mi mujer, biografía, perdón. Y entonces esa mujer manejaba tractor, hacía todos los negocios, abría surcos en la finca, o sea, ella era una mujer totalmente con las manos llenas de tierra, de sembrar, manejaba ese... ¿Y cuántos hijos fueron, Sergio? ¿10 o 8? No, 6 tal vez. 6. ¿no? Bueno, y tuvo unos gemelos. Entonces, en el poema también Coronel habla de que ella le daba de mamar como una loba romana, ¿no? Es bello ese poema. Entonces, él para mí fue importantísimo, porque él como dice Sergio, me celebró, él y Pablo Antonio, cuando todas las mamás y mi familia estaba horrorizada. ¿Cómo pudiste haber escrito un poema sobre la menstruación? Me dijo. Una tía que salió como loca ahí, ¿cómo pudiste? Eso no se hace. Entonces ellos me apañaron, me abrazaron y me celebraron. Y eso como que los cayó a todos porque ellos eran monstruos sagrados de la literatura nicaragüense, ¿no? Bueno, ya estuve, ya me caí. Bueno, y nos tenemos que ir, pero yo no me resisto a hacer un último comentario porque tengo verdadera curiosidad por escuchar lo que Sergio y Yoconda tienen que decir. Nos ha comentado Sergio cuando se conocieron en el exilio en Costa Rica, y hoy, a 17 de marzo de 2022, Yoconda y Sergio siguen en el exilio en Madrid, y me gustaría que nos dijeran cómo se siente eso, qué tipo de sentimiento provoca que una revolución hermosa y llena de ideales como la revolución sandinista pueda haber terminado con alguien como Daniel Ortega en el poder. Sí, nosotros estamos aquí porque el país sigue ahí, ¿no? Tal como es. Y ha cambiado, ha cambiado muy poco, ¿no? Yo creo que Nicaragua es como una representación de teatro permanente en donde lo único que cambia son los atuendos y los trajes de los actores, pero los actores siempre son los mismos. Entre Zelaya, Somoza y Ortega no hay ninguna diferencia. Se cambian los rostros, cambian los vestidos, cambian los estilos de vestirse o cambia el discurso. El discurso de Zelaya era muy rimbombante, era el discurso de la revolución liberal. No importa que tuviera las cárceles llenas de presos conservadores, porque era liberal, ¿no? Y luego el discurso de Somoza era también muy falso y muy cínico, porque Somoza era un hombre inteligente, es decir, usaba la inteligencia para el mal. Yo creo que el viejo Somoza más inteligente que Ortega. Y ahora tenemos este régimen que la única novedad que aporta es que es un régimen bicéfalo, de marido y mujer, que eso en la historia de Nicaragua realmente nunca ha ocurrido. No es una reivindicación femenina, sino es otro tipo de... Es reivindicación más bien diabólica, ¿no? Pero ese es el país, es decir, es un permanente baile de máscaras. Las máscaras están cambiando, pero los actores siempre son los mismos. Y yo siempre imagino a ese país, curioso, otra vez volver a Rubén Darío. Uno de los poemas que más me impresiona de Rubén Darío, y tú hablabas al principio de esta poesía, de la relación de los poetas con la patria, con el país. Hay un poema breve de Rubén Darío que comienza diciendo: patria, quedar pudiste de tu vientre pequeño, tanto ídolo de oro, tanto tigre zareño.
que es un canto breve, dolido, muy sentido a Nicaragua, como lo va a repetir después Ernesto Cardenal en el Canto Nacional, que es otro gran canto patriótico, donde describe minuciosamente el canto de todos los pájaros del país, esta evocación del país como un gran todo, como un gran todo sentimental. Pero yo siempre me imagino que Nicaragua es como siempre estamos repitiendo también en ese mismo escenario el mito de Sísifo, ¿no? Sí. Que siempre estamos llevando la piedra con gran esfuerzo hacia la cumbre y esa piedra va a terminar rodando hacia el abismo de nuevo y de nuevo hay que volverla a empujar hacia arriba. Parecería que es un círculo vicioso que nunca se va a romper, pero yo creo que sí, ¿no? Es decir, va a romperse y va a llegar un momento en que vamos a tener un país distinto y una literatura distinta. Es decir, un cambio en la conducta política del país, que llegáramos a tener un país democrático, de garantías constitucionales, de libertades públicas, de jueces independientes, no le sirve a la poesía. A este tipo de poesía doliente, ¿no? Es decir, habría que inventar qué tipo de literatura le convendría a ese país que no existe. Esto me recuerda, para finalizar, creo que era en una película que decían Suiza, ese país neutral donde no ha habido guerras y solo han dado, como era el reloj de Cuco, ¿no? Italia, que siempre ha estado en guerra, que siempre ha estado a punto de romperse, que realmente es una invención reciente como país. Y fíjense lo que le ha dado el mundo, ¿no? Entonces, bueno, ahí sirva como reflexión para saber que a lo mejor lo que le conviene al arte no es exactamente lo mismo que lo que nos conviene a nosotros. No sé si tiene algo más que añadir Gioconda y ya ella cierra con su palabra. Bueno, es el poema ese, Nicaragua. Tantas veces he querido olvidarte como si fueras un hombre cruel que me cierra la puerta en las narices, algo así. No, pero eso que estabas diciendo de Suiza y de Nicaragua es bien interesante porque yo también he pensado eso muchas veces. Porque Costa Rica, por ejemplo, comparativamente hablando, no tiene nada que ver con Nicaragua. O sea, y yo creo que cuando el ser humano, cuando la comunidad está amenazada, sale algo en el ser humano que trata de salvar esa alma, ese alma que está sufriendo, ¿no? Y para terminar con una nota simpática de Coronel Urtecho, me acuerdo que yo iba a verlo y hablábamos, y entonces, ay, que yo quiero ser feliz, y de repente me quedé viendo así, ¿para qué querés ser feliz? Si sos feliz no vas a escribir nada. No sea feliz, por favor, no sea feliz. Y también me decía que no estudiara filología. No se te ocurra, me decía, estudiar nada de eso, porque vas a perder tu espontaneidad. Era un gran tipo. Gracias. Muchas gracias, Raquel.